Capítulo 96. ¿Quién dijo que no hay noticias? Son buenas noticias. Debía ser arrastrado a la calle y fusilado. No tener noticias de Kali y Gira, ni siquiera si estaban vivas, era terriblemente doloroso. No solo era que fueran sus amigos, eso era importante, por supuesto, sino también que fueran los futuros padres del mejor amigo de Jan. ¿Cómo iba a mirar a su sobrina a los ojos y decirle que había borrado a su mejor amiga de la existencia? Obviamente, Jan no lo entendería si nunca conocía a Blake, pero aún podía sentir la ira del futuro Jan. Casi todas las noticias que llegaban de Atlas se centraban en su profunda condena del colmillo blanco y la ayuda que estaban dispuestos a ofrecer a Vale. Esto iba más allá de la simple ayuda económica para reparaciones, pasando a la ayuda para la seguridad, lo que le recordaba a Crow con demasiada hostilidad el Festival Vital del Futuro. ¿Había regresado Cinder en el tiempo con él o algo así? No. No, claro que no. Si lo hubiera hecho, no estaría repitiendo el mismo plan porque sabría que él lo esperaría. La realidad era que Salem era oportunista y esto le había caído en las manos. El hecho de que le sonara a tantas personas era solo una señal de lo predecible que era la gente al responder a una crisis similar. A Atlas y Vale les gustaba ser predecibles porque era bueno para la economía. Las economías no solían sobrevivir a líderes impredecibles. Tampoco podía pedirle a Ozpin que se negara. Atlas se lo ofrecía con toda su bondad, como lo habían hecho en el futuro, y al menos esta vez no habría robots avanzados que Cinder pudiera controlar. Tampoco Cinder, lo cual era una ventaja obvia. Vale necesitaba la ayuda y, en el fondo, sabía que intentar evitar demasiado las similitudes con el futuro podría meterlo en problemas. ¿Y si rechazar la ayuda de Atlas resultara en un desastre? La situación parecía la del futuro, pero eso no significaba que fuera idéntica. Podría cometer graves errores si asumía que las cosas seguirían igual. Suponer podía ser peligroso. ¿Aún no hay noticias?, preguntó Gretchen. Él negó con la cabeza. Seguro que están bien, Crow. El colmillo blanco, su nueva faceta violenta, armaría un escándalo si Gira o Kali se metieran en problemas. Lo usarían como munición. Su equipo no sabía qué hacer con él y su estado de ánimo. Al menos esta vez aceptaron que tenía sentido y no le reprocharon nada como al principio, cuando él no quería formar parte del equipo. Todos sabían que era cercano al fauno y que se había acostado con Kali. Supusieron más de lo que realmente era, pero acertaron. Todos se habían esforzado por estar atentos a las noticias, aunque solo fuera para ayudarlo. Ray y su equipo no eran mucho mejores, pero tenían la ventaja de estar distraídos por entrenamientos de práctica, apariciones públicas y más. Vale estaba decidida a mantener el Festival Vital como una demostración de fuerza contra el terrorismo, y ellos, junto con otros equipos, estaban siendo exhibidos para entrevistas y apariciones de relaciones públicas. Algunos incluso concedían entrevistas de televisión. No Raven, claro. Ozpin no fue tan estúpido como para dejarla salir en cámara delante de niños impresionables. Eran equipos mayores. El padre del chico Ark había dado una, a pesar de que se comportaba como un idiota. ¿Cómo había conseguido ese tipo esposa e hijos? ¡Qué locura! Gretchen tenía razón. Le dedicó una sonrisa para hacérselo saber. El alivio era difícil de encontrar hoy en día, pero tenía razón. El nuevo colmillo blanco pondría el grito en el cielo si Gira o Kali resultaban heridas o incluso arrestadas, usándolo para aumentar la ira y atraer a los faunos a su causa. Su silencio al respecto era una mejor señal. Gracias, dijo. Intentaré no desanimar al equipo. Está bien si lo haces. Aquí lo entendemos. Ninguno de nosotros está contento con lo que está pasando. Lo sé, suspiró Crow. ¿Cómo está la familia de Peter? Sanos y salvos. No asistirán al torneo. Eso estuvo bien. Nadie quería decirlo, pero no podía ser el único que pensaba que el torneo en sí era el lugar perfecto para que el colmillo blanco se hiciera notar. Los competidores no estarían demasiado preocupados, con aura y todo, pero habría un montón de civiles desprotegidos apiñados en las gradas como sardinas en lata. No era de extrañar que Peter no quisiera a sus padres y a su hermana pequeña entre ellos. Dicen que Atlas se encargará de la vigilancia en Amity, continuó. Que exigirán identificación y escanearán a cualquiera que suba desde abajo. Lo mismo que en el futuro. Crow intentó aparentar más confianza de la que tenía, y quizá debería tenerla. Cinder tenía la ventaja de haber entrado a escondidas como estudiante y de haber pirateado los sistemas de Atlas y el CCT de antemano. Albarian y Lapi no tenían ninguna de las dos cosas.
En teoría, controlar a la gente a medida que aparecía permitiría a Atlas imponer un embargo total de armas, polvo y prácticamente cualquier cosa que pudiera usarse para dañar a alguien. La teoría había sido la misma antes, pero Cinder tenía numerosas formas de evitarla, y una de las más importantes era que a ella, como competidora, se le permitía traer armas y polvo, ya que se esperaba que ella y su equipo lo necesitaran. Que las medidas hayan fracasado en el futuro no significa que lo harán ahora. Las circunstancias son completamente diferentes. ¿Asistirás?, preguntó. ¿Te refieres a observar? Claro. Crow frunció el ceño, confundido por su pregunta. ¿Por qué no lo haría? Gretchen se encogió de hombros. No sé. Estás de mal humor y griega. Bueno, nunca te había impresionado tanto ver peleas. Era difícil serlo cuando había visto cosas mejores, pero eso no importaba. Crow rió. ¿Te imaginas lo que me hará mi hermana si descubre que no fui a apoyar su partido? ¿O lo que me harían Uillor y Summer? Cierto. Iré mientras estén en la final, pero no me molestaré si los eliminan. En realidad, no le importaba quién ganara. No era tan importante. El verdadero peligro era lo que Lappy y Alvarian pudieran intentar en Mountain Glen. Probablemente no iré a la final. Su equipo no llegará tan lejos. Sin ánimo de ofenderlos. Sí, tendría que ser una carrera con suerte. Pero será bueno tenerte ahí. ¿Viene Azel? Claro, dijo Gretchen con una sonrisa. Está molesto porque no peleo. Los pergaminos de ambos estallaron a la vez. No fue una llamada, sino una serie de 3 explosiones agudas. Un aviso de emergencia. Presa del pánico, Crow arrancó el suyo y lo leyó, temiendo lo peor. Por suerte, no fue tan grave. Uf. Imagina usar el sistema de alerta de emergencia para avisarnos que tenemos que hacer un simulacro de seguridad obligatorio en Amity, se quejó Gretchen. En fin de semana, nada menos. Qué descarado de su parte, asintió Crow. Pero él sabía la verdadera razón por la que enviarían el mensaje mediante la alerta. Era porque Ozpin esperaba tener motivos para usarlo en los próximos días y quería probar el sistema de una forma que no infundiera miedo entre los estudiantes. De cualquier manera, era una mala señal. En caso de emergencia, se espera que los estudiantes de las 4 academias tomen la iniciativa en el control del flujo de civiles. Ozpin estaba de pie sobre un escenario, con su pelo corto azotado por fuertes vientos. Amity estaba en el cielo, pero era un día ventoso, y la altitud solo empeoraba. Estudiantes de todas las academias se apiñaban ante él, con las manos en los codos y las capuchas puestas. Los soldados de Atlas estaban en las afueras, realizando sus propios ejercicios. Incluso habían cacheado a los estudiantes para probar su equipo. Era un alivio verlos tomándose las cosas tan en serio. Ironuod había dependido demasiado de tecnología avanzada y robots para que hicieran el trabajo por él, y esa había sido su perdición. Con suerte, los simples detectores de metales y los soldados cacheando a la gente funcionarían mejor. En caso de incendio, falla mecánica o cualquier otra emergencia, Ozpin no mencionó a Colmillo Blanco ni al terrorismo. Sin embargo, la mayoría de la gente podría identificarlo. Sabían que no se trataba de alguien fumando en los baños públicos y activando una alarma de incendios en todo el Coliseo. A Beacon le preocupaba que los terroristas intentaran algo, y eso hizo que los faunos del alumnado se quedaran solos y apartados. Eso preocupó a Crow. Nadie se había esforzado expresamente por aislarlos. Era una segregación autoimpuesta. Bastaba con que algunas personas se mostraran cautelosas con ellos, y de repente el alumnado fauno sintió que debía mantenerse aislado. Los pocos humanos entre ellos, compañeros de equipo, se mantuvieron unidos por solidaridad, pero eso no cambió nada. Su enfoque debe ser siempre guiar a los civiles con calma y orden hacia los transportes para alejarlos de Amity. Sin embargo, puede que la calma y el orden le resulten mucho más difíciles de lo que imagina. ¿Llegaría realmente tan lejos el nuevo Colmillo Blanco? Sin duda lo habrían hecho en el futuro, pero eso fue después de años de amenazas menores. El terrorismo no solía seguir una curva exponencial. Fue entonces cuando empezaron a ser llamados terroristas violentos. El Colmillo Blanco había comenzado con una violencia que fue aumentando poco a poco, pasando de repeler a los contramanifestantes a buscar activamente a racistas y negocios propensos a la explotación de los faunos y agredirlos. A partir de ahí, la violencia se intensificó hasta el primer asesinato. Y luego fue el caos. Solo entonces, pensó. Incluso después de aceptar que querían volverse más violentos, al principio fue algo menos violento. Moretones y palizas.
Ventanas rotas. Autos volcados. Tardó un año en pasar de eso a poner bombas. Era fácil convencer a alguien de golpear a un racista. Fue difícil convencerlos de que colocaran una bomba debajo de su coche y potencialmente los mataran junto con los demás pasajeros. La mayoría de la gente, incluso quienes sufrieron los efectos del prejuicio, no cruzaría esa línea. Se podría argumentar que la bomba en la estación de tren de Mountain Glen fue más segura, ya que no mató a nadie, pero aún así usó explosivos. Eso fue un paso adelante respecto a volcar algunas patrullas policiales. Deben usar un lenguaje firme y claro, continuó Ozpin. No tengan miedo de plantarse y obligar a la gente a volver a la fila. No se dejen intimidar ni amenazar. Su trabajo es controlar el flujo de personas, no hacer amigos. Con suerte, el colmillo blanco aún estaría en un estado de transición. Uno donde la mayor violencia posible sería el estallido de petardos o un fuego artificial durante el torneo. Perturbador, pero no peligroso. Era difícil sentirse seguro al respecto, pero tenía que recordarse a sí mismo que este no era el futuro. Los colmillos blancos del futuro han sido terroristas durante media década. Estos tienen menos de un mes de experiencia. No tendrán los suministros para nada grande, y mucho menos la mano de obra ni el entrenamiento necesarios para lograrlo. Las cosas deberían estar bien. Crow dejó escapar un largo suspiro. Por eso, hoy hemos solicitado la ayuda de estudiantes de varias escuelas civiles, concluyó Ozpin. En concreto, estudiantes de arte y teatro se comportarán como civiles aterrorizados y rebeldes. Será su trabajo reunirlos y conducirlos a un punto de extracción determinado. Crow se resistió. ¿Qué? Uf. ¿En serio? Gruñó Nessa a su lado. Y apuesto a que tendremos problemas si les hacemos un pequeño golpe. ¡Qué fastidio! No seas así, dijo Peter. Esto podría ser divertido. Fue divertido. Al menos fue divertido ver a otros equipos. Ozpin hizo que los equipos operaran en grupos de 4 y los seleccionó para que fueran uno de cada escuela cuando fuese posible, al menos hasta que el número de equipos extranjeros disminuyó y comenzaron a trabajar más Vale y Atlas juntos. Los estudiantes de teatro lo dieron todo, gritando y balbuceando, corriendo de un lado a otro, incluso tirándose al suelo boca abajo para esconderse de tiroteos imaginarios. Fue muy divertido ver a sus compañeros luchar por mantener el control. Crow se rió a carcajadas cuando Raven, agotada, derribó a una mujer que fingía llorar y la arrastró hasta la fila agarrándola del pelo. Raven recibió una reprimenda por eso. Fue gracioso ver a Summer y Joe perder la cabeza con civiles en pánico, y aún más gracioso ver a Taeyan atropellado por 3 hombres que corrían hacia él a la vez. Lo mejor fue ver a Ironwood intentar mantener el control extendiendo los brazos, solo para ser arrastrado por un grupo de estudiantes de teatro que lo atropellaban. Se lo llevaron, gritándoles con voz aguda que mantuvieran la calma. Todos se rieron mucho. Hasta que llegó su turno. Crow sabía controlar a una multitud y organizar una extracción, pero el verdadero problema era que los civiles no. Lo veían como un juego y actuaban con demasiado miedo, demasiado confiados en su miedo. En una situación de crisis, la gente real obedecía rápidamente las órdenes porque quería sobrevivir, mientras que a estos chicos se les decía que podían causar problemas por diversión y dinero. Lejos de parecer demasiado cualificado, Crow también acabó siendo maltratado por ellos, convertido en el hazmerreír de la clase, igual que todos los demás estudiantes. Para ser honestos, probablemente no era la mejor práctica, pero lo que Ozpin quería era que fueran conscientes de que la gente podía no obedecer las órdenes. Al menos, lo consiguió bastante bien. Al final del ejercicio, a la hora del almuerzo, todos los estudiantes de Beacon habían desarrollado un profundo odio hacia los civiles. Sobre todo los estudiantes de teatro. Tal vez los terroristas tengan razón en querer verlos muertos, dijo Nessa. Peter le dio un codazo antes de que un fauno pudiera oírlos y pensar que estaban comentando sobre ellos. Nessa solo lo había dicho en broma, pero era difícil saber hasta qué punto la gente lo aceptaría, sobre todo con tanta tensión. Finalmente, los despidieron de vuelta a los Bullets, pero solo para encontrarse con un simulacro de Atlas. Una vez más, todos fueron registrados y cacheados por soldados, obligados a pasar por detectores de metales y utilizados como conejillos de indias en el simulacro de otro. Como mínimo, fue una prueba de la seriedad con la que se tomaban las cosas. Me temo que no hay noticias, respondió Oblek en cuanto Crow se acercó, poniendo los ojos en blanco. Te habría contactado si las hubiera, Branwen. Nada en absoluto. Me cuesta creerlo. No es nada lo suficientemente importante como para que me informen, entonces.
Eso era un poco más creíble. Oleg ni siquiera era un espía de verdad. Estaba en Beacon para aprovechar el entrenamiento de cazador y poder serlo más adelante. También era posible que le ocultaran cosas a Oleg para que no se enterara. ¿Puede Atlas realmente mantener ocultas las noticias de Giray Kali de esta manera? No, no pueden, por eso personalmente no creo que los tengan bajo llave. Crow palideció. No. No querrás decir que están detrás de esto. Tranquilos. No los conozco tan bien como tú. Oleg levantó las manos. Y no estoy sugiriendo eso necesariamente. La respuesta más sencilla es que el cisma en el colmillo blanco también puede haberlos impactado y obligado a esconderse. O bien, están ocupados intentando contactar y detener a esta nueva facción, o sanar los daños, o simplemente averiguar en quién pueden confiar y en quién no. Eso tenía mucho más sentido. Crow se relajó. Sí. Supongo que sí. También es posible que intenten impedirlo. Aún no hay nada garantizado. Un pequeño grupo de faunos furiosos ha actuado mal, pero eso no significa necesariamente que toda la organización deba seguirlos. Oleg se cruzó de brazos y miró a un lado, a un par de faunos que merodeaban. Mantenían la cabeza agacha. Es posible que el nuevo y violento lado del colmillo blanco incluso los quiera a bordo. Imagino que hay discusiones dentro de la organización. Discusiones también. Discusiones muy fuertes y ruidosas. Todos buenos puntos. Dicho así, no era de extrañar que Giray Kali estuvieran demasiado ocupados para aparecer en público. Tenían que intentar controlar el daño antes de que empeorara. Crow no podía creer que se unieran a él. Sus acciones habían cambiado el futuro de muchas maneras, pero incluso los cambios más sorprendentes podían al menos considerarse predecibles en retrospectiva. Investigar el laboratorio de Atlas había permitido que Glenn de la Montaña sobreviviera. Que Atlas lo atrapara con la apatía había llevado a que se culpara al colmillo blanco. Nadie podría haber predicho esto de antemano, pero no fue difícil aplicar ingeniería inversa al cambio y ver cómo ocurrió. Pero que Giray Kali se volvieran malvadas, eso era demasiado. Simplemente no habría tenido sentido. ¿Algo sobre Alvariano Lapi? Oleg suspiró, exasperado. ¿Crees que habría dicho que no había noticias si las tuviera? No tengo nada, o no me han dicho nada. Cualquier respuesta que prefieras aceptar. ¿En serio? El festival es el momento perfecto para que ataquen la montaña Glen. Lo sabemos, Branwen, pero ellos también. Recuerda que querían implicar a Atlas en el brote de Grim Mountain Glen. Eso implica que no quieren que los descubran. El festival podría ser un momento demasiado obvio para que actúen. Demasiada seguridad, demasiada atención, demasiadas cosas que pueden salir mal. No hubiera sido por Cinder. Crow se mordió el labio. Tenía que dejar de compararlo todo con ella. Salem llevaba miles de años actuando contra Ozpin, y siempre lo hacía desde la sombra. Oleg tenía razón al decir que querían culpar a otros. Involucrar a Atlas debilitaría la alianza entre Atlas y Vale. Salem no quería necesariamente revelar su autenticidad porque, aunque causara pánico, y causaría mucho, también uniría a la gente en su contra. Si revelarse era su objetivo, Cinder podría haberlo hecho en el futuro, desde que había tomado el control de las pantallas gigantes en Amity. Quizás el festival fue un momento demasiado importante para que Lapi y Alvarian actuaran. O tal vez ahora es el momento perfecto porque pueden ocultar sus acciones mientras Colmillo Blanco ataca. Ese es un factor que estamos considerando, dijo Oleg. Estamos considerando muchas cosas ahora mismo, pero deben entender que nuestro enfoque también se ha centrado en el Colmillo Blanco y la prevención del terrorismo. Tenemos mucho que hacer ahora mismo. Incluso los suyos. Solo estoy concentrado en mis lecciones aquí en servir de enlace con ustedes. Otro callejón sin salida. Parecía que últimamente había demasiados. Ozpin no le contaba nada, María se mostraba cautelosa, Giray y Kali guardaban silencio, y ahora Oleg y sus espías estaban demasiado ocupados para hablar con él. Ser un adolescente en el que nadie confiaba era una mierda. Era tan horrible como ser un adulto que entendía que escabullirse solo para investigar solo empeoraría las cosas. Ese era el problema de la madurez. Si mentalmente era un adolescente, podría haberse escabullido de todas formas, como el equipo Ruby, para investigar a los colmillos blancos y sus acciones. Pero los adolescentes podían salirse con la suya porque se esperaba que actuaran con estupidez. Arriesgaron sus vidas y, además, causaron muchos daños materiales a Vale. Crow sentía demasiada empatía por la cantidad de papeleo que Ozpin recibiría, en un momento tan terrible, como para hacerlo.
Atlas lo usaría como munición adicional contra él y el colmillo blanco, y Ozpin podría haberse obligado a suspenderlo, dado lo inoportuno del momento. Diablos. Atlas incluso podría insinuar que Crow era un terrorista que colaboraba con el colmillo blanco. Sería difícil de probar, pero no difícil dejarlo como una insinuación circulando entre el público general. Eso le complicaría la vida a él y a Ozpin. La inconveniencia sería grave, pero el verdadero peligro residía en distraer la atención de la batalla contra Salem. Así que, por mucho que fuera, tenía que mantenerse alejado de los problemas. No hubo más ataques entre la primera y la ronda introductoria del Festival Vital. Pero no tener noticias no parecía una buena noticia. Sobre todo cuando esa falta de noticias incluía la ausencia de arrestos por el primer atentado, la ausencia de sospechosos, cargos y conclusiones. El público lo pasó por alto con la emoción de ver la primera ronda de combates, pero Crow no pudo evitar preocuparse de que la falta de consecuencias solo audacia del culpable. Hermano mayor. Hermano mayor. Quiero un osito de peluche grande. Amber colgaba de su brazo. Tyr y María habían sido convencidos de dejarla asistir sola con él. Estaba demasiado emocionada como para quedarse y, para ser justos, corría poco riesgo específicamente para ella. Salem quería a Tyr muerto o capturado, pero ella y su gente aún no sabían nada de Amber. No la perseguirían hasta que se convirtiera en la doncella de la caída, algo que él no debía saber todavía. Al menos tenía a su equipo para vigilarla. ¿Un osito de peluche grande, eh? Preguntó Peter. Le había cogido cariño a Amber, viéndola como a su propia hermana. Más te vale no decepcionarla, Crow. ¿En serio? De todas formas, esos puestos estarán manipulados. Eso parece una excusa de perdedor, bromeó Nessa. Anda. Demuéstrale a Amber cuánto la quieres. Amber asintió furiosa. HNGH. Demuéstralo, hermano mayor. Su billetera lo demostraba. Como cazador, era lo suficientemente bueno como para dar en cualquier objetivo. Como cazador adulto, el problema era aún menor. El problema era que los vendedores ambulantes les jugaban una mala pasada, con reglas separadas y bolas pesadas para que los cazadores lo hicieran justo. Justo para ellos y sus ganancias. Al final, Amber consiguió su osito de peluche, la mitad de su tamaño, pero Crow prácticamente lo compró con la cantidad de rondas que le quedaban. Me pregunto si Raven estará celoso, dijo Gretchen. Llevaba a su hermano con ella, pero Azel ya era lo suficientemente mayor como para no interesarle demasiado los juguetes. En cambio, tenía un paquete de golosinas y un folleto sobre las próximas peleas. Después de todo, le están robando a su hermano. Ni se te ocurra empezar, refunfuñó. La multitud estaba alborotada, apiñándose por todos lados. La paranoia de Crow estaba al máximo. Esperaba a Lappy en cada esquina. ¿Podemos ir ya a la zona de espectadores? Esta multitud me está molestando. Quiero pastel. ¿En serio? Te acabas de comer una manzana acaramelada. Te la comiste entera. Amber sacó el labio inferior. Quiero pastel, hermano mayor. Amber no había sido malcriada cuando la conoció, lo que hacía que esto fuera una novedad. Él esperaba que lo fuera, ya que era la primera vez que se encontraba en esa situación y quería probarla a fondo. No tuvo el valor de disciplinarla con eso en mente. Amber había crecido sola con una anciana, prácticamente viviendo escondida. ¿Acaso no merecía ser consentida? Su futuro sería horrible como la doncella del otoño, una vida escondida con una responsabilidad sobre sus hombros. Crow cedió con un profundo suspiro. Ja ja ja. Bien. Pero ya está. Si gano más, no me quedará dinero para comprarte bebidas cuando empiecen las peleas. Está bien. Te amo. Yo también te quiero, mocosa. Le revolvió el pelo, comprendiendo que sus palabras eran más una disculpa que cualquier otra cosa. No te preocupes. Hoy es tu día libre. Diviértete. ¿Me amas más que a tu verdadera hermana? No hagas ese tipo de preguntas. Dijo Amber con un puchero. Aunque soy más mona, ¿verdad? Pedro se rió. Crow resopló. Sí, te lo concedo. A Ray no le va lo lindo. No dejes que se te suba a la cabeza. La zona de espectadores no estaría tan abarrotada. Sería para la mayoría del público, pero Crow y su equipo se sentarían en las secciones reservadas para estudiantes de las escuelas. Asientos gratuitos con mucho espacio y acceso a sus propios baños, etc. Los competidores también se sentarían allí, y no sería bueno que se perdieran combates por tener que hacer fila para orinar. Ni el colmillo blanco ni los agentes de Salem podrían acceder a eso.
Podría guiar a su equipo a un rincón, lejos de cualquier otra persona, para vigilar la situación. No era el único en alerta máxima. Los soldados atlesianos estaban tensos y bruscos, e incluso Gretchen estaba nerviosa. Su hermano estaba allí, y parecía que la paranoia de Crow se había apoderado de ella. Hasta donde él sabía, nada había salido mal. El Consejo de Vale había dejado pasar la idea de limitar a los faunos, pero habían implementado un sistema de identificación. Esta identificación también debía coincidir con las entradas, lo que mejoraba la seguridad y perjudicaba a los revendedores. Al menos algo bueno había salido de eso. Corrían rumores de que esas identificaciones tardaban un poco en enviarse a los ciudadanos fauno, pero no estaba seguro de su veracidad. Sonaba demasiado cínico y torpe. Era casi seguro que los solicitantes fauno estaban siendo investigados más, y eso era discriminación, pero Crow no podía imaginar que Vale se saliera con la suya ocultando las identificaciones a propósito. Sabían que eso solo lo usaría el colmillo blanco en su contra. Deja de estar tan alerta, se quejó Gretchen al llegar a las cabinas de estudiantes. Amber corrió a buscar asientos de primera fila. Azel la acompañó. Me estás poniendo nerviosa. Con el tiempo, los compañeros a menudo aprendían a adivinar lo que pensaba el otro y a reflejar inconscientemente sus estados de ánimo. Era una buena costumbre en el trabajo de campo. Menos útil cuando tu compañero era un desastre paranoico y Gretchen no paraba de asustarse ante cualquier cosa. Lo siento. Lo siento. Pero ya sabes por qué. Claro que sí, susurró. Yo también estoy preocupada. Hacerlo es todo para mí. Pero deberíamos estar bien. Aunque pase algo, pasará en las gradas principales. Gretchen hizo una mueca y añadió. No es que diga que eso esté bien, sé lo que quieres decir. Al menos en esencia. Me conoces. Solo soy un cínico. Sí, bueno, a mí también me estás volviendo loca. Ja. Ser tu pareja es muy difícil. Gretchen alargó el tema. ¿Por qué no podía tener a un tío guapo como Taiyang como pareja? En cambio, tengo a Brodin Crowface y sus 10 toneladas de carga emocional. Crow resopló. Mi variedad de paranoia podría salvarte la vida algún día. Gretchen puso los ojos en blanco y se dirigió a sus asientos. Primera fila, tal como quería Amber. Más valía probar bien esos campos de fuerza, porque si recibían metralla, Crow iba a tener que discutir. Pero ni rastro del colmillo, murmuró. ¿De verdad se atreverían a actuar el primer día? ¿O esperarán a la final como hizo Cinder? Realmente era un desastre paranoico.